7 de la mañana, 7:36 en Morena Noticias, en esta primera emisión, jornada de martes 22 de abril del año 2025. Está de forma telemática con nosotros el economista Juan Sebastián Naranjo, economista, actuario, analista económico, para revisar las proyecciones en materia económica y los impuestos que deberán revisarse desde mayo de este año 2025. Qué gusto saludarlo y recibirlo a usted, economista Juan Sebastián Naranjo. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Morena. Qué gusto y qué placer el poder conversar en algo que nos apasiona tanto como es la economía. Necesita recuperarse económicamente, necesita haber circulante y para eso, por supuesto, el gobierno debe adoptar medidas y también impuestos y otros temas que tienen que ver con la economía del país. ¿Cuáles son las proyecciones que usted analiza y que debe revisar el gobierno? Mire, yo creo que la economía pasa por ciclos. El primer ciclo de los primeros 15 meses de gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido esta consolidación fiscal. Cuando hablo de consolidación fiscal es dejar en orden la parte macroeconómica. Recuerde usted cómo asume el gobierno el presidente Noboa. Asume con un déficit fiscal de 2.800 millones de dólares, cuando para el año 2023, con fecha corte de agosto, teníamos un superávit de 160, 180 millones de dólares. Asume el gobierno además con poca credibilidad internacional, dado que el presidente Lasso, expresidente Lasso, subió los impuestos, luego bajó los impuestos, lo cual generaba bastante limitación en torno al crédito internacional. Asumió con problemas con los municipios, atrasos, con proveedores con atrasos. Recuerde usted que para el mes de diciembre inclusive había Voz Populi, que no había ni plata para pagar los sueldos. 15 meses después, el presidente ha tenido que tomar políticas de ajuste, algunas de ellas algo duras, pero ha llevado que la disciplina fiscal, esta consolidación fiscal que se habla en teoría, ha puesto en orden las finanzas públicas. Esto ha hecho que las reservas internacionales crezcan, esto ha hecho que los multilaterales crezcan en el Ecuador, haciendo así que haya habido 3 o 4 desembolsos de FMI. Entonces, para este 2025 se avecinan grandes desafíos, grandes retos, y a mi criterio personal, el principal reto para estos 4 años de gobierno del presidente Noboa es preocuparse por la microeconomía. Para quienes nos escuchan, cuando hablo de la microeconomía, se resume en que las empresas vendan más y en que los hogares consuman más. Cuando la empresa vende más y el hogar consume más, significa que hay un síntoma, ¿no? Hay un ambiente de que la cosa viene mejor, que la cosa está mejor, que la economía se encuentra mejor. Entonces, para mí, estos 4 años de gobierno se van a focalizar en ello. ¿Cómo se fortalece esta visión de que la microeconomía hay que trabajarla? 1 es gasto público, 2, inversión extranjera. Pero ¿cómo hacemos que las reglas cambien? Pues porque hay que mejorar, hay que generar credibilidad. Mucho se habla ya de una constituyente. Esta constituyente topará temas como el mercado laboral, temas como temas tributarios que generen credibilidad hacia el sector empresarial, temas de exportaciones, temas de atracción de capitales extranjeros. Tenemos grandes desafíos, pero una vez más, el principal punto que hay que trabajar es activar la microeconomía, que las empresas vendan más y que los hogares consuman más. Economía y los comerciantes pequeños, los autónomos, los comercios que son medios y que dan también trabajo, tienen que desarrollarse. Pero ¿cómo podemos hacer si los impuestos están muy altos? El tema también va por allí y no hay suficientes ventas. Usted arma una empresa aquí, le pueden dar inclusive los papeles, demoran a sacar las autorizaciones, pero si se lo dieran rápidamente, ¿cómo usted hace para pagar los arriendos, los alquileres, si las ventas no están en este momento buenas? Y esto no es ahora, ya viene unos 4 o 5 años con este problema. Y en ese sentido, el Estado necesita ingresos para poder sostener todo este andamiaje de gastos, este andamiaje de pagos que también tiene que hacerse. ¿Hasta cuándo puede aguantar esto el Estado y hasta cuándo el pueblo también puede cargarlo el peso de más impuestos? Efectivamente, usted ha narrado qué es lo que está pasando en el Ecuador, qué es lo que pasa y de dónde deviene esta gran problemática.
En el año 2008, cuando se trabaja en esta constitución de Montecristi, lo que se hace es, se habla mucho de este neoconstitucionalismo. Este neoconstitucionalismo lo que hace es que el individuo debe estar sobre el capital. Y la gente que debe hacer que se cuide esta relación individuo-capital es del Estado. Por ello es que le tenemos al Estado metido en cada milímetro de nuestra patria. Y cuando le tenemos lastimosamente metido al Estado en cada milímetro de nuestra patria, encontramos ineficiencia. Y cuando encontramos ineficiencia, encontramos trámites que limitan, obstaculizan y a veces entorpecen que la empresa salga adelante. Es así que usted va a hacer un trámite, quiere abrir una empresa, hay 10,000 permisos que hay que sacar. Luego está que usted crea la empresa y no sabe si es que le irá bien, si es que le irá mal. Si es que le va mal, además luego están los juicios laborales. Luego están que hay que liquidar la empresa. Está la supersías, o sea, 10,000 trámites que nos limitan. Efectivamente, ¿hacia dónde tiene que ir la constituyente en caso de que lo haya? Tenemos que seguir el camino que ya siguió Colombia, en donde un poco se le da tranquilidad a la empresa privada. Un poco se limita también al Estado para que no esté generando trámites engorrosos que limitan a la inversión privada, a la atracción de capitales, que muy bien yo lo hablo. Para este presupuesto general del Estado 2025 es un presupuesto prorrateado del año 24, dado que era un año electoral, y las principales fuentes de ingreso son tanto de carácter tributario, lo que el fisco cobra por tributos. El otro está en torno a ventas como la parte petrolera, y el otro está en torno al endeudamiento. He visto que el FMI tiene cercanía, ha tomado cercanía con el presidente Noboa, con el gobierno. Entonces, en torno al endeudamiento, tal vez si no tenemos esa brecha, en torno al tema petrolero, los ingresos que tenemos por la venta de petróleo, me pone a pensar porque en el presupuesto general del Estado está un precio superior al hoy existente, que estamos menos de $58, lo cual va a generar un déficit de este presupuesto. Pero además va a haber alteraciones, ¿no? La relación con Estados Unidos, las remesas, el año 2024 tuvimos un ingreso extraordinario de $6.500 millones. Lastimosamente, por la geopolítica y la realidad de Estados Unidos va a haber una contracción en esto. Las exportaciones, entonces claro, uno se pone a pensar, va a haber nuevamente una reforma tributaria. El presidente ha dicho que no, pero ¿hacia dónde se va a direccionar? Esta constituyente, que ya lo digo, tiene que tomar el tinte de Colombia, donde se le dé tranquilidad en torno al mercado laboral, en torno a los contratos, en torno a incentivos tributarios para atracción de capitales, en torno a permitirle al empresario trabajar y que no se lo obstaculice. Horas con 44 minutos. Economista Naranjo, vale saludar también a la provincia del Tungurahua, donde usted es oriundo, y ese cantón próspero, Píllaro y cada uno de sus entornos. Entiendo que usted tuvo, el economista Juan Sebastián Naranjo, le están escuchando, además de actuario y analista económico, tiene la condición de legislador electo, economista, ¿no? ¿Cómo quedó definitivamente la plancha en Tungurahua? No participó. Estaba entre las listas. No, una corrección. No estuve estuve de precandidato, pero tuve que limitar mi participación, así que estoy tranquilamente en el sector privado como consultor económico. Bien. Bueno, preguntarle. Es una tierra pro empresa. Siempre se ha favorecido a quien venga con el discurso de impulsar a las palancas de la producción. Por eso es que la Sierra Central siempre ha sido un poco de derecha, ¿no? ¿Cómo le fue esta vez al presidente Noboa en Tungurahua, en la Sierra Central? 79 puntos porcentuales. La población le dio el respaldo al presidente Noboa. En la primera contienda electoral fueron electos 3 asambleístas de los 5 en Tungurahua. Entonces tiene el total respaldo del pueblo de Tungurahua. Bien, usted lo ha dicho, yo vengo de mi familia es de Tungurahua, exactamente de Píllaro, y por ello es que me siento en la capacidad de hablar que el Ecuador necesita de políticas pro empresa, porque el Ecuador estamos llenos de emprendedores, llenos de empresarios, que lo único que pedimos a gritos es que nos dejen trabajar, es que permitan que la microeconomía, las empresas vendan más, los hogares consuman más, y que por Dios nos permitan trabajar, que dejen que esta economía se expanda, crezca con tranquilidad, ¿no? Sí, si el fin supremo del Estado es el estado de bienestar, para lograr eso el Estado tiene que administrar y administrar bien.
pero tiene que producir no solamente el Estado, sino la empresa privada. Una posición liberal buena, que algunas la califican como de derecha o de centro, pero liberal en sí, progresiva en sí. Esos son los pueblos de la Sierra Centro, básicamente Ambato, donde la gente le mete duro al trabajo, al esfuerzo, a todo esto. Hace que se irradie también a Guayaquil. Guayaquil también es un puerto pujante que tiene, lógicamente, acá pues estamos gente de varias provincias del país, pero lo mismo que en un momento determinado Quito, que vive básicamente del empleo público, de las contrataciones públicas, en su mayoría, no todos, pero ¿cómo logramos ese estado de bienestar si lo único que pedimos, dice usted, es que nos dejen trabajar? Y el pueblo dice, lógico, yo quiero trabajo, pero también quiero seguridad, quiero bienestar, quiero hospitales, quiero todo esto, porque el fin del Estado es ese, saber administrar. En ese sentido, hay un planteamiento de una constituyente para cambiar ciertas cosas. Algunos hablan de que puede ser la constitución del 87, 88, que fue la nueva constitución de tiempos del presidente Roldós. Otros por ahí en menor escala hablan de la del 98, que es muy entreguista, dicen algunos, pero creo yo que el presidente en un momento determinado, recogiendo ese sentimiento de la gente, dijo, bueno, hay que cambiar ciertas cosas, y hay que cambiar ciertas cosas, hay que ajustar ciertas cosas. ¿Qué opina usted para justamente irnos desarrollando y que sigamos siendo un emporio de riqueza a todo el Ecuador? No, mire, le voy a hacer una reflexión muy simple y hacia dónde considero que se debe pensar, ¿no? A quienes nos escuchen, a los radioescuchas, le hago una reflexión. El Código de Trabajo del Ecuador se lo desarrolló en 1936. Desde aquel entonces no se ha hecho mayor modificación. Oiga, la política está avanzando tan rápida, de forma tan dinámica, que no puede ser pues que un Ecuador que quiere ponerse a la par con países de primer mundo o países en desarrollo, dependa su contratación en torno a realidades de 1936. 3 o 4 generaciones ya han pasado y esto todavía no se inmuta, ¿no? Entonces, claro, hay que renovar, hay que ponernos a la par de lo que está pasando en el mundo. Tanto es el atraso de este código de trabajo que hoy por hoy ya hay el trabajo virtual, ya hay la conectividad, ya no es necesario acudir al laburo. Pero sin embargo, claro, la ley no está normando dichas realidades. Como les digo, el mundo avanza tan rápido. La inteligencia artificial, la conectividad, la globalización, los tratados de libre comercio, que no es posible que nos queramos poner a la par con una constitución y un código de trabajo que ha quedado a la deriva. Otras realidades. Mire, hay muchos países, yo siempre soy defensor nuevamente del proponer a la empresa como un agente importante dentro de la dinámica de mercado. Para mí, Ecuador debe direccionarse también hacia incentivos pro empresa, como son ya los sectores que promulgan en torno a incentivos tributarios, ¿no? Por ejemplo, en China tenemos zonas francas, Colombia tenemos zonas francas, Panamá tenemos zonas francas. En Ecuador, imagínese usted la realidad que en Ambato, que es una tierra de tanta producción, tengamos una zona franca donde protejamos, donde incentivemos, donde premiemos al empresario. Tenemos que direccionarnos hacia ponernos a la par con Perú y Colombia, si no nos están comiendo. Si no, estamos haciendo que la inversión, la poca que tenemos en Ecuador, se vaya pues a las fronteras de los países vecinos. Entonces, la migración de una constituyente, yo no le basaría en la constituyente del pasado, porque mucho ha cambiado el mundo, está demasiado dinámico, las cosas están demasiado cambiadas. Propondría un híbrido entre lo que ya se ha hecho bien, entre lo que los otros países han hecho, donde el sector privado tenga mayor papel dentro de la dinámica de mercado. Mire, por ejemplo, en sectores estratégicos, Colombia nos da cátedra, por eso que no tiene problemas energéticos. El sector privado tiene un papel importantísimo. Es más, cuando Ecuador no tenía energía, ¿quiénes tuvieron que suplir esa falta de energía? El sector privado de Colombia, pues, y algo estará haciendo bien que nos dieron la solución. 7 en esta mañana con 50 minutos. Economista Juan Sebastián Naranjo, como actuario, como analista y con experiencia en el orden, la dinámica que usted señala. Colombia aprendió la lección de los 90.
aprendió los males que se postraron a sociedades enteras en los conglomerados, y tuvimos nosotros como vecinos también que cargar con algunas de estas situaciones que empujaron, arrinconaron a desmovilizar a mucha población en Colombia. Le quiero consultar con su experiencia hoy aquí en esta estación de radio con toda certeza. Sienta usted, economista Juan Sebastián Naranjo, que muchos hogares vinculados a la división agrícola están escuchando la radio. Usted, como experiencia en estos aspectos y también al sector automotriz, el mundo cambiante. A propósito de los aranceles, usted nos podría dar también luces por su experiencia de cómo prepararnos para lo que viene en este aspecto esencial. Sufrimos hace un par de años, se fueron inclusive tradicionales, la General Motors y otras más, no fueron las únicas que se fueron del país. Ellos tienen experiencia de familia, desde Ambato, en el tema de división agrícola y también división automotriz. Economista. Mire, yo creo que hoy por hoy hay un cambio generacional interesantísimo. Lo pongo en Tungurahua, lo pongo en la Sierra Centro. Los padres eran agroproductores, los hijos ya tuvieron educación y lo que quieren es mejorar el legado de sus padres. Pero ¿cómo responde el Estado ante esta realidad? En los últimos meses, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano ha firmado tratados de libre comercio con China. En este gobierno, la asamblea paralela a este gobierno ya dio paso para que se materialice este tratado de libre comercio. Estamos cercanos a la firma del tratado de libre comercio con Canadá. Tenemos el tratado de libre comercio con Corea del Sur. ¿Y hacia dónde nos pone? Que las nuevas generaciones tenemos que responder, pues, a qué es lo que demandan estos grandes países. Alimentación. ¿Y hacia dónde tenemos que responder nosotros? ¿Hacia dónde son los desafíos de nuestra generación? Analizar el mercado, ver qué productos no tradicionales podemos colocar del Ecuador en dichos países. Le pongo un ejemplo puntual. Mire, para el año 2008-2009, INAEXPO era una filial de Pronaca y exportaba sin miedo, escúcheme bien, sin miedo, la alcachofa, y Ecuador se proyectaba a ser el principal agroexportador de alcachofa, la Sierra Central, entre ellos los beneficiarios. ¿Qué pasó? Que teníamos un acuerdo de preferencia arancelaria llamado el ATPDA con Estados Unidos. Lastimosamente, por lejanía entre el gobierno del expresidente Correa con Estados Unidos, no se nos renovó el ATPDA. La inversión que teníamos en torno a la exportación de alcachofa se fue a Perú y la alcachofa quedó como polvo barrido por el viento del olvido. Entonces, ¿hacia dónde debemos responder? Hacia buscar productos no tradicionales que copen el mercado, la demanda de dichos países que tenemos tratados de libre comercio, para que la economía genere esta dinámica, ¿no? Nuevamente, ¿hacia dónde vamos? Si es que logramos mayor exportación, esta plata llega al Ecuador y genera este impulso hacia la producción y hacia la demanda agregada. ¿Qué es lo que necesita nuestro país? Eso desde el sector privado. Desde el sector público, el Estado tendrá que generar mayor obra social, mayor gasto público, para que de la misma manera el dólar que se iba hacia afuera buscando el orden macroeconómico, ahora se quede adentro buscando el impulso microeconómico. Definitivamente, don Juan Sebastián Naranjo, yo siempre hago una comparación. Bien por Cuenca. Cuenca tiene una economía manejada desde Cuenca muy interesante, de muchas felicitaciones de mi parte y de muchos ecuatorianos también. Pero Ambato fue antes que Cuenca, pero Ambato es productiva, Ambato tiene textiles, Ambato tiene una serie de producción para exportar y para vender. Ustedes han subsistido por el ñeque propio familiar, esa empresa pequeña, la que subsiste con buena marca, con buena presencia, con buen material, es la que necesitamos florecerla. Y en ese sentido, bien podría ser una especie de yo diría paraíso fiscal, sino de zona franca que pueda ayudarle a Ambato. Ambato es histórico en esto y eso es lo que comprendo o quisiera entender yo también, que están en su planteamiento, para que justamente florezca, porque ahí ha habido grandes fábricas. De hecho, la familia Novoa tuvo fábricas allá, siempre tuvo contactos. Tengo entendido que hasta
grandes hombres también han surgido de allá de Ambato, pero ¿cómo hacemos para irlo materializando? Yo creo que los legisladores de ustedes deben de estar a la altura del desarrollo, ¿no? A la altura no de solamente vestirse bien, sino de exigir, como lo ha hecho Cuenca, y Cuenca tiene muchísimas cosas de extranjeros que van a vivir allá, que van a desarrollarse, que llevan sus inversiones y nadie los molesta. Eso es lo que debemos lograr de Cuenca, perdón, de Ambato. Pregunto yo a usted, economista. De Ambato y de todo el Ecuador. Mire, hoy por hoy yo le pregunto, ¿cómo se le premia al empresario que genera N cantidad de empleos? En Cuenca, por ejemplo, el Grupo Continental, ¿cómo se le premia? Pues a la familia Malo que genera tanto empleo. Al final del mes, con demandas, a veces pasa esto, ¿no? Con demandas de carácter laboral, a veces cuando hay reformas tributarias con mayor presión fiscal hacia el empresario. Hoy por hoy, ¿cómo se le felicita y se le agradece al empresario que tanto bien le hace al Ecuador generando empleo? Yo creo que ahí viene la respuesta hacia los legisladores, hacia dónde debe dinamizar las leyes. Eso es hora de que le demos alguna buena noticia al empresario, es hora de que le incentivemos al empresario. Que si tenía 2.000 empleos, vamos, pues felicitémosle, incentivémosle para que contrate 1.000 más. Que si tenía utilidades por, no sé, 10 millones de dólares, impulsémosle, pues felicitémosle que genere 500 más. Porque eso al final, mayor producción, mayor demanda, mayor mano de obra, mayor demanda agregada desde los hogares familiares hacia el Ecuador. Mire, Angela Merkel, en Alemania, muy conocida en el mundo, era una mujer proteccionista de los derechos laborales. Cuidado con la retroactividad de los derechos laborales. Pero Alemania cayó en crisis, Europa cayó en crisis, y tuvo ella que ponerse en el papel, o hago algo con los empresarios o le quiebro al país. De forma que logró dinamizar el mercado laboral, cuidando y protegiendo el empleo, pero también cuidándole al empresario. El empresario no hay que verlo como enemigo, sino hay que verle como aliado estratégico del Estado. Angela Merkel muy bien lo hizo en Europa, dinamizó la política laboral, impulsó al empresario, impulsó la mano de obra, y Alemania no cayó pues en ese vacío de la crisis económica que Europa vivió latente en los últimos 10 años. Hacia allá va el desafío, es momento de impulsarle, es momento de premiarle, es momento de mimarle al empresario. No verle como enemigo nuevamente, sino verle como un aliado estratégico. Hay que darle algún tipo de alivio al empresario para que sienta que este país es una tierra de oportunidades. Creo que el Ecuador es una tierra bellísima. He tenido la oportunidad de vivir en Europa, también de estudiar en Estados Unidos, pero jamás, de los jamases, siquiera se me ocurriría vivir en un país que no sea el Ecuador. Aquí estamos llenos de oportunidades. Yo creo que solo es cuestión de que el Estado ponga en orden algunas cosas, incentive para la inversión, incentive para que los empresarios retiren pues su plata en el banco y coloquen capitales de riesgo y genere mayor dinamismo productivo aquí en el país. Agradecerle a usted, economista Juan Sebastián Naranjo, por su espacio aquí en Radio Morena. No, qué placer. Saludo y felicito a Radio Morena por tener este tipo de espacios en los cuales conversemos, en los cuales pues gente que ha tenido la oportunidad de estar fuera del país, un poco pararse, conversar, ¿no? ¿Qué aspira para este Ecuador? ¿Por dónde se viene este Ecuador? Y sobre todo a quienes nos escuchan, decirle que este país es un territorio rico, es un territorio de muchas oportunidades, y yo creo y confío que será 4 años venideros para hacer muchos negocios y para dinamizar esta economía. Muchas gracias a ustedes y que Dios bendiga a la patria. Vive el Ecuador. Hemos escuchado al economista Juan José Naranjo, oyentes de Radio Morena, la gigante del Pacífico, a esta hora de la mañana, en este recorrido, día 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, 8 horas en la señal, 6:40 la señal de Radio Morena. A nombre de ATM recordamos, la seguridad en la vía comienza precisamente con la revisión técnica vehicular.